Chicos, son las 5 de la mañana, estamos a punto de irnos. El carro está cargado con puros Ramírez Estrada y nos vamos, y un chuste, y nos vamos a París. Acompáñenos. Hacemos una pequeña parada para gasolina y desayuno. ¿Y qué quiere Mónica? Un ramo de flores. Porque es su cumpleaños. No, no es cierto. Hola. Hola. Es de madrugada. Tengo sueño todavía, pero no he dormido. Pero hambre también, porque siempre tiene hambre. Sí, Schuster y yo somos los más gordos de esta familia. Sí, lamentablemente. Pero disfrutamos. Ya arrancamos de nuevo. 2 horas y media para llegar. Y después de 5 horas, finalmente hemos llegado a París. Iba a ser un poquito menos, pero como salimos muy temprano y es día laboral, había muchísimo tráfico, así es que nos tomó 1 hora más. Les vamos a dar el tour de este departamento que hemos rentado en Airbnb. Pues estamos aquí en Saint-Denis, que es afuera de París, pero esto es porque aquí hemos encontrado un departamento donde el estacionamiento es gratis y normalmente estacionarse en la ciudad es muy caro. Y además no tenemos el permiso de entrar a la ciudad dentro del periférico porque no hemos comprado el permiso ecológico para carros dentro de las ciudades de Francia. Entonces por eso estamos aquí, pero de aquí podemos tomar el metro, el tram o el tren a la ciudad y vamos a llegar rápido. Como 25 euros por noche, por persona, aquí para un departamento que tiene todo, la cocina, tiene 2 cuartos, pueden dormir 6 personas, aquí está la sala. Allá está mi suegro. Estamos muy contentos de estar aquí. Ahorita vamos a salir. Ahora sí, ya salimos. Estamos aquí para explorar París. ¿Tienen ganas de ver la Torre Eiffel? Vamos pues, vamos al centro. Cuando veníamos en el camino estaba lloviendo y según el estado del tiempo dice que también va a haber lluvia todo el día, pero parece que se ha escondido un poquito y nos va a dejar disfrutar un poquito de la ciudad. Esperemos, hagamos changuitos de que así se va a quedar todo el día. Bienvenue a París. Nuestra primera parada aquí en París es el Arco del Triunfo. Para los que no saben, este monumento fue construido por Napoleón Bonaparte tras una de sus tantísimas victorias. Ahorita se los vamos a mostrar a detalle. Aquí en el centro del arco hay una tumba, que es la tumba del soldado desconocido, que es un monumento para conmemorar a todos los soldados que fallecieron durante la Primera Guerra Mundial y de los cuales no podían averiguar su identidad. Hay una tumba así aquí en París, pero en otras capitales de Europa también, como en Bruselas, en Roma o en Madrid. Como ya es costumbre, después del Arco del Triunfo vamos a caminar por los Campos Elíseos para llegar al Museo del Louvre. En la ruta típica aquí en París para caminar. Para cuando vienen y no quieren gastar demasiado en el metro, empiezan en el Arco de Triunfo y caminan hacia el Louvre, Notre Dame y todo se puede hacer de pie. Así es, así que les vamos a enseñar nuestra ruta y así ustedes se pueden dar una idea de cómo ahorrar en el metro. Pequeño palacio, gran palacio,
Ya hemos llegado a Place de la Concorde y aquí es donde terminan los Campos Elíseos. Es una de las plazas más importantes de la ciudad porque fue aquí donde ejecutaron al rey Luis XVI y su esposa María Antoinette al finalizar la Revolución Francesa. Venimos aquí a este parquecito a tomar los poquitos rayos de sol que París nos está regalando. Sí, por fin salió el sol, así como dijo Mónica. En la mañana cuando íbamos llegando a París parecía que iba a llover todo el día, pero pues tenemos suerte ahora. Estamos aquí en Jardin des Tuileries, que es un jardín que está entre Place de la Concorde y el Museo del Louvre, que está allá en el fondo. Para allá vamos ahora. Bueno, después de que terminan de echar la hueva. La hermana que siempre se duerme. Buenas noches. Ya salió el sol, estamos felices porque llegamos y está súper nublado, llovió un poco, pero ya está muy a gusto el clima. Un descanso para seguir el tour. Con este solecito ya da uno más. Un descanso de 1 hora, ¿verdad? De 3, no menos de 3. Esta ciudad definitivamente es muy interesante, parece un museo al aire libre porque puedes encontrar algo para ver, para sacarte fotos, para aprender cada 5 metros. Sí, exactamente, porque acabamos de estar en el Jardin des Tuileries y ya hemos llegado al Museo del Louvre, que es el museo donde se encuentra la famosísima Mona Lisa. Un dato curioso sobre el edificio en el que se encuentra el museo es que anteriormente era la Casa de los Reyes. Pero para el rey Luis XIV no era suficiente, entonces él decidió construir el Palacio de Versalles y desde entonces los reyes de Francia se mudaron para allá y dejaron este magnífico edificio totalmente abandonado. Bueno, muchachos, una vez más estamos aquí un martes queriendo entrar al Museo del Louvre, pero está cerrado. ¿Y se acuerdan que nos pasó lo mismo en Seúl? Si no saben, vayan a ver. Y ya saben, días martes no visiten museos porque seguramente van a estar cerrados. Y después de haber caminado unos aproximadamente 10 kilómetros desde el Arco del Triunfo, estamos llegando al lugar más icónico de París. Estamos ya un poquito cansados, afortunadamente tampoco llovió, ha querido como que chispear un poquito, pero el cielo nos está ayudando. Así que ahorita vamos a llegar a este lugar tan icónico que seguramente ustedes ya saben a qué nos referimos. Está hermosa, y eso que no he llegado. Pero aquí estoy. No, la torre. Mónica y yo ya hemos venido muchísimas veces a París y hemos venido muchísimas veces aquí a la Torre Eiffel, pero algo que es nuevo ahora es que ya no te dejan entrar, ya no te dejan ni estar abajo de la Torre Eiffel sin una revisión rigurosa, pero rigurosa. Debes sacar todo de tu mochila y mostrar todo. Miren, aquí atrás todo está cerrado y lo entendemos por la amenaza del terrorismo que existe aquí en Francia constantemente, pero es bastante triste que uno dice, no voy a dejar que esos malos determinan cómo yo vivo mi vida, pero de alguna manera sí, ¿no? Porque todo este control, toda esta seguridad es gracias a ellos. Y eso es algo que es muy triste porque este lugar pierde un poquito de su encanto gracias a eso. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a subir y no vamos a dejar que eso arruina nuestra diversión y la primera vez que Lisette y mis suegros están aquí. Ya empezó nuestro ascenso. Vamos obviamente en las escaleras, cuesta 10 euros el boleto hasta el segundo piso y el camino será largo, pero pues tenemos condición, entonces no pasa nada. ¿Qué crees? Apenas van 80 escalones y yo ya me cansé, pero que se vea que fuimos a Indonesia a subir todos esos volcanes y a bajar a todos esos acantilados. Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué tal, Nancy? Creo que ya está cansada. El ejercicio que no he hecho en todo el año, medio año. Ahora sí, ahora vas a tener condición. Ya de aquí hasta el próximo año una corrida de 5 kilómetros o algo así, porque esto ya. Ahí están los papás de Mónica en la fila del elevador, pero se lo perdonamos porque las escaleras sí están pesadas. Yo también ya estoy cansado. Obviamente todo el mundo conoce la Torre Eiffel, pero no seríamos vagabundos si no tendríamos
algún dato curioso para ustedes, ¿verdad? La Torre Eiffel se construyó en 1889 durante la Exposición Mundial y era justamente 100 años después de la independencia francesa y 100 años antes del año de nacimiento de Mónica y yo. Entonces, la Torre Eiffel se construyó también un poquito para nosotros. 475 escalones hasta ahora y los que faltan. Híjole. No los voy contando, pero en las escaleras dice. Sí, cierto. 490 escalones en este punto. 669 escalones después ya estamos en el segundo piso de la Torre Eiffel. Al principio de la mañana cuando llegamos vimos que todo se veía nublado porque el clima no estaba favorecedor, pero afortunadamente se limpió, aunque de todos modos creímos que tendríamos una vista como la Torre de Shanghái. Si no se acuerdan o no han visto ese video, se los dejamos también en la descripción para que lo vayan a ver. Desde aquí es posible ver todos los lugares que hemos visitado hoy. El Arco de Triunfo, el Gran Palacio y enfrente el Pequeño Palacio, la Plaza de la Concordia y el Museo del Louvre. Y desde allá en el fondo caminamos hasta acá para venir a ver la Torre Eiffel. Y valió la pena, ¿eh? Creo que no entendimos bien en la entrada y no compramos nuestro boleto para subir hacia el último nivel de la torre, así que solo subimos hasta el segundo piso. Mis padres súper listos, ellos sí tienen un boleto para visitar lo que nosotros en 5 veces que hemos venido no hemos visitado. Nunca. Así que ahora le pasaremos la cámara un tantito para que saquen unas fotos y aprovechen. De lo contrario, si queremos subir, Kevin tendría que bajar hasta la primera planta y comprarnos nuestros boletos. Pero y comprar el ticket de las escaleras otra vez. Pero bueno, eso no va a suceder, será para la próxima. Así que ya lo saben, si quieren subir hasta la última parte de la torre, deben comprar sus boletos allá abajo. Buenos días, chicos, ya es el segundo día en París y tristemente también el último, porque hoy a las 6 de la tarde vamos a regresar a Bélgica, obviamente para seguir viajando a otros lugares. Pero hoy vamos a visitar las 2 iglesias más famosas de París y a ver qué más podemos hacer antes de las 6 de la tarde. Ahora estamos aquí en Montmartre, que es el barrio muy conocido aquí en París, en el norte de París, donde también se encuentra el famosísimo Moulin Rouge. Después de subir todas esas escaleras, al fin hemos llegado a la iglesia que para nosotros y para muchos más es la más bonita de París. Es la Basílica de la Sacré-Cœur, o en español, del Sagrado Corazón. Pues les voy a invitar a que disfrutan estas imágenes, porque de verdad es una estructura que vale la pena visitar. Presento a Juanito, es mi compañero de viaje. He hecho un par de viajes sola, bueno, no sola porque Juanito ha estado conmigo y ahora le tocó venir a Europa con nosotros. Él es Juanito de Juanito Solo por el Mundo. Juanito. Híjole, nos está ganando el tiempo porque no salimos muy temprano hoy, porque dormimos tarde, porque ayer llegamos bien tarde también al depa a la 1 de la noche. Entonces ahora casi son las 4 y a las 7 debemos salir de París porque ya cambié la hora, tenemos 1 hora más.
Pero ya saben que siempre hay tiempo para cantar despacito, lo que ya acaban de ver. Y siempre hay tiempo también para visitar la Torre Eiffel. Estamos aquí en Trocadero, que es el edificio que está enfrente de la torre, a este lado del río Sena. Y desde aquí tendrán la mejor vista para las mejores fotos también. Pues esta es la vista que tienen desde aquí, desde Trocadero. Obviamente es la mejor vista y ahora va saliendo el sol, entonces las fotos van a salir muy bien. Aunque ahora por alguna razón, no sé por qué, pusieron estos barandales y ya no es posible ir hasta ese muro para tomarnos unas fotos mejores, pero bueno, también desde aquí la vista no está mal, ¿verdad? Pero como ya les dije, no tenemos mucho tiempo, entonces ya vamos al último lugar que queremos visitar en París y a ver si todavía tenemos tiempo para comer un poco antes de tomar el carro y manejar 4 horas de regreso a Bélgica. Ha llegado el final de nuestra visita por París. Han sido 2 días llenos de mucha caminata, de muchos lugares que visitar, pero es que París es así. 2 días es quizá un poco apresurado, pero suficiente para visitar todos los puntos de interés. Y como ven detrás de mí tenemos a la catedral, a Notre Dame, que es otra vez uno de los puntos de interés más grandes de esta ciudad. Pero ya terminaron nuestros 2 días aquí, como ya dijo Mónica, y nos vamos a ir de regreso a Bélgica, pero seguimos viajando porque se los hemos prometido. Así que sigan con nosotros, no se pierdan los próximos videos, porque si quieren saber cuál es nuestro próximo destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. Merci. Merci.